El niño que reprobó 7 veces y se convirtió en campeón del mundo. La gente se reía cuando pasaba. 7 reprobaciones, abandona, muchacho. El fútbol no es para ti. Pero nadie sabía lo que hacía cuando el campo se vaciaba, cuando el sol ya se había ido y solo las luces débiles del poste aún iluminaban el suelo agrietado del barrio. Era allí, solo, pateando un balón gastado, donde nacía el sueño de un campeón del mundo. Lucas nació en un rincón olvidado de la periferia de Sao Paulo. La calle era de tierra batida, el campo, un terreno que todo el barrio llamaba La Canchita, pero que en realidad era un lote abandonado, lleno de hoyos y pasto alto. No tenía zapatos de fútbol, no tenía uniforme, jugaba descalzo, con el dedo gordo lleno de callos y el corazón lleno de esperanza. Desde pequeño, lo que más escuchaba era no. No tenía dinero para pagar una escuela de fútbol, no tenía padrino para recomendarlo en algún club. Y, lo más duro, no tenía suerte, porque cada vez que hacía una prueba, fallaba. Siempre fallaba. La ansiedad, el miedo a decepcionar, el nerviosismo, todo parecía pesar más que el balón en los pies. La primera reprobación llegó a los 9 años, cuando intentó entrar a un equipo amateur de la región. La segunda a los 10, después a los 11, 12, 13, y así fue. 7 reprobaciones, 7 puertas cerradas, 7 veces escuchando la frase que odiaba: eres buen chico, pero no tienes lo que buscamos. Cada reprobación dolía como si fuera un golpe en el pecho. Lucas volvía a casa con la mirada vacía. La madre trataba de consolar: hijo, tal vez Dios está guardando algo mejor. Pero él ya no creía en eso. El padre, un albañil cansado, casi nunca decía nada. Solo miraba de reojo y soltaba un suspiro largo, mitad rabia, mitad preocupación. El tiempo fue pasando y junto vino el apodo 7 veces. Así lo llamaban los compañeros en el barrio. Ahí viene el 7. Otra prueba hoy, decían riendo. Y Lucas, aunque trataba de sonreír, sentía la garganta trabarse. Pero había una cosa que nadie sabía. Él no paraba. Aunque humillado, iba. Aunque sin dinero para el autobús, iba a pie. Aunque con lluvia, con dolor, con vergüenza, iba. Y antes de continuar esta historia, dime algo. ¿De qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber de dónde viene esta gente que cree que rendirse no es opción. Comenta aquí abajo, porque esta historia es sobre todos los que ya escucharon un no en la vida, y aún así siguieron adelante. Cierto día, después de otra reprobación, Lucas caminaba solo por una calle casi desierta. La lluvia caía fina y su ficha, arrugada y mojada, estaba en sus manos. En ella, la misma palabra escrita en letras grandes: reprobado. Miró al cielo y murmuró: ¿por qué a mí? Solo quería una oportunidad. En ese momento, un auto viejo se detuvo cerca. Era Don Zeca, el dueño del bar de la esquina, un señor que siempre dejaba la radio encendida en las transmisiones de fútbol. Oye, muchacho, ¿estás bien?, preguntó. Lucas no respondió. Don Zeca lo miró, vio la mirada perdida y dijo: ¿sabes qué separa a quien llega lejos de quien se queda en el camino? No es talento, es insistencia. Esa frase quedó resonando en la mente de Lucas por día. No lo sabía, pero ese encuentro simple con un hombre que nunca pateó un balón en su vida lo cambiaría todo. En los días siguientes, hizo algo que nunca había hecho antes. Dejó de tratar de complacer a los demás. Comenzó a entrenar para sí mismo, sin esperar aprobación, sin esperar aplausos. Iba a la canchita todos los días, solo. Ponía ladrillos como conos, marcaba porterías con chanclas y grababa sus propios entrenamientos con el celular prestado de un amigo. Cada error se convertía en aprendizaje, cada tiro errado un recordatorio de que estaba mejorando. Y fue allí, entre el silencio y el sonido del balón golpeando la pared, donde nació un nuevo Lucas, el que ya no necesitaba probar nada a nadie. Un día, mientras entrenaba, una mujer se detuvo a mirar. Era la profesora de educación física de la escuela pública de la región. Muchacho, tienes una garra diferente, dijo ella. No es solo talento, es alma. Y por primera vez, alguien veía algo en él, más allá de los errores. Ella lo recomendó para un proyecto social que entrenaba jóvenes de bajos recursos. Lucas, tímido y sin mucha fe, aceptó. Era su octava oportunidad. El campo del proyecto era aún más simple que la canchita del barrio, pero allí había algo que faltaba en todos los lugares anteriores: creer en las personas. El entrenador, un exjugador llamado Marcos, siempre decía: aquí nadie reprueba, aquí aprendemos hasta acertar. En los primeros días, Lucas se sentía fuera de lugar. Los otros chicos eran más rápidos, más fuertes, más seguros, pero él tenía una ventaja: sabía perder, y quien sabe perder aprende a ganar de una manera que nadie más aprende. Marcos se dio
dio cuenta de eso. Llamó a Lucas para conversar y preguntó: ¿cuántas veces reprobaste, muchacho? Lucas respondió en voz baja: 7. Marcos sonrió. Entonces ya tienes 7 veces más experiencia que quien nunca lo intentó. Esa frase lo cambió todo. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. Ese día juró para sí mismo: nunca más me rendiré antes del 8º intento. Y así comenzó el nuevo capítulo. El chico que el barrio llamaba 7 veces ahora tenía otro nombre: el 8º. Lo que Lucas aún no sabía es que ese nuevo apodo cargaría un peso enorme, porque el camino hasta convertirse en campeón del mundo no se haría solo de balón y entrenamiento. Se haría de lágrima, renuncia, dolor y valentía. Pero así nacen los campeones. Y en la próxima parte verás cómo el niño reprobado 7 veces comenzó a escribir su propia historia y a cambiar el destino de toda la familia. No Mackey, parte 2. Las mañanas ahora tenían otro sabor. El despertador sonaba antes de que saliera el sol y Lucas ya estaba de pie, con los mismos zapatos rotos y la vieja camiseta de entrenamiento. El camino hasta el campo era largo, pero parecía más corto cuando pensaba en lo que quería ser. Ya no más el niño reprobado, ya no más el 7 veces, sino el 8º, aquel que insistió cuando nadie más creía. El proyecto social tenía algo diferente. Allí, el enfoque no era ser mejor que los demás, sino ser mejor que tú mismo de ayer. Y eso lo cambió todo. En los entrenamientos, Lucas comenzó a entender que el fútbol no era solo correr y patear. Era decisión, confianza, mirada. El entrenador Marcos repetía: puedes tener el peor tiro del equipo, pero si tienes el corazón correcto, nadie te detiene. Y Lucas creyó en eso como si fuera un mandamiento. En cada entrenamiento dejaba un poco del miedo atrás y ganaba algo que nunca tuvo: valentía. Cierta tarde, durante un amistoso, el equipo de Lucas perdía 2-0. Él estaba en el banco, observando cada jugada, como si estudiara el campo con los ojos de quien necesitaba aprender todo de nuevo. En el segundo tiempo, el entrenador lo llamó. Ve allá, 8º, muestra lo que aprendiste. El juego estaba tenso. Los chicos del otro equipo se burlaban, reían del modo desgarbado de correr de Lucas, pero él no escuchó nada. En la cabeza, solo una frase resonaba: aquí nadie reprueba. Faltando 5 minutos para el final, el balón quedó en el medio campo. Dominó, dribló a 1, 2, 3 y pateó. El gol salió limpio. Perfecto. No era solo el primer gol del juego, era el primer gol de su vida en campo oficial. El equipo empató poco después, pero para Lucas poco importaba el resultado. Esa tarde entendió que ya no necesitaba probar nada a nadie. Ya había vencido a sí mismo. Tecnología, parte 3. Después de ese juego, algo comenzó a cambiar. El entrenador Marcos llamó a Lucas a un lado. Muchacho, tienes garra. Eso no se entrena, nace dentro de uno. Te llevaré a un torneo regional. Lucas quedó en shock. Sería la primera vez que viajaría para jugar fuera del barrio. La primera vez que usaría un uniforme nuevo, con el nombre en la espalda. Parecía un sueño, pero junto con el sueño vino el miedo. Recordaba las 7 reprobaciones, las miradas de duda, las risas. ¿Y si fallaba de nuevo? ¿Y si el miedo volvía justo en el momento más importante? La víspera del viaje fue hasta la vieja canchita, la misma donde entrenaba solo. Miró al cielo y dijo en voz baja: si me equivoco, que sea intentándolo, pero nunca más me rendiré. Ese fue el primer pacto que hizo con su propio destino. El torneo era simple, pero para Lucas era como si fuera una Copa del Mundo. Equipos de varios barrios, ojeadores observando, gente gritando en las gradas improvisada. En el primer juego entró nervioso, erró pases, perdió balones fáciles, casi lo sustituyeron. Pero en el segundo tiempo algo cambió. Vio a un chico del otro equipo caer y torcerse el tobillo. Mientras el juego seguía, Lucas se detuvo, ayudó al chico y lo llevó hasta la lateral. El árbitro pitó, el público murmuró y el entrenador Marcos gritó: eso es lo que quiero ver. Juega con el corazón, no con el miedo. A partir de ahí, Lucas se soltó. Comenzó a jugar ligero, confiado, libre. Y cuando sonó el pitazo final, el entrenador se acercó y dijo: hoy jugaste como un hombre. Fue allí donde Lucas se dio cuenta. El fútbol que amaba no era solo técnica, era alma, respeto y verdad. De vuelta a casa, el equipo quedó en tercer lugar, pero para sorpresa de todos, uno de los ojeadores que vio el juego se acercó a Marcos y preguntó: ¿quién es ese chico número 8? Marcos respondió con orgullo: ese es Lucas, su 8º intento. El ojeador anotó el nombre en un papel y dijo apenas: quiero ver a ese chico de nuevo, tiene algo diferente. Lucas, sin saberlo, acababa de abrir la puerta que las 7 reprobaciones habían intentado cerrar. Esa noche, Lucas llegó a casa y encontró a su madre esperando en la terraza.
Ella lo abrazó fuerte y dijo: «Lo sabía, hijo. La hora de quien no se rinde siempre llega». Y mientras el barrio dormía, Lucas se quedó mirando el cielo por la ventana. El sonido distante del balón rebotando en el patio aún resonaba, pero ahora cada rebote parecía decir: «Estás en el camino correcto». El niño en quien nadie creía ahora tenía a alguien observándolo. Y en el próximo capítulo, lo que parecía suerte se transformará en prueba, sudor y renuncia, porque el sueño comenzó a ponerse serio, y el precio de la grandeza es más alto de lo que jamás imaginó. Caca, parte 4. El tiempo pasó y la invitación llegó. Lucas había sido llamado para hacer un periodo de pruebas en un equipo pequeño del interior. Nada de glamour, nada de salario, solo la oportunidad de entrenar con profesionales. Cuando recibió la noticia, el corazón casi se le salió por la boca. Pero junto con la alegría vino la duda. ¿Y si no aguanto? ¿Y si repruebo de nuevo? La madre, siempre con la mirada firme, dijo: «Hijo, a veces la vida da solo una rendija y tenemos que pasar por ella, aunque nos raspemos». Esas palabras resonaron fuerte, y a la mañana siguiente, con una mochila a la espalda y un par de zapatos de fútbol prestados, Lucas partió. Dejó atrás la canchita, los amigos, la rutina, y llevó consigo solo una certeza: no podía fallar. El centro de entrenamiento era otro mundo. Campo perfecto, césped liso, atletas más fuertes, técnicos exigentes. En los primeros entrenamientos, Lucas apenas podía seguir el ritmo. Mientras los otros dominaban con precisión, él erraba pases simples. Las risas comenzaron de nuevo. «Mira al del interior, el que juega descalzo. Ese no dura ni una semana». Cada palabra dolía como una aguja, pero recordaba a Don Ceca, al entrenador Marcos, y lo que prometió a sí mismo: «Nunca más me rendiré antes del 8º intento». En los entrenamientos siguientes se quedaba hasta más tarde. Mientras los otros iban a descansar, él continuaba pateando, corriendo, intentando. El preparador físico una vez preguntó: «¿No te cansas, muchacho?». Y él respondió con una sonrisa cansada: «Me cansé de rendirme». Las semanas fueron pasando. La presión aumentaba. Todo entrenamiento era una prueba, todo error una amenaza de corte. Una tarde, durante un entrenamiento, Lucas sintió un pinchazo fuerte en el muslo. Intentó continuar, pero cayó en el césped. Lesión. El fisioterapeuta negó con la cabeza: «Necesitarás al menos 3 semanas parado». 3 semanas. Tiempo suficiente para perder el espacio, el ritmo y, tal vez, el sueño. Acostado en la cama del alojamiento, miraba el techo y pensaba: 7 reprobaciones y ahora una lesión. ¿Será una señal? Pero algo dentro de él respondió: «No es el final, es solo otra etapa». Entonces, aunque lesionado, comenzó a ir al campo a ver los entrenamientos. Se quedaba al borde del césped, anotando mentalmente cada jugada, cada detalle. Observaba los movimientos de los delanteros, el posicionamiento de los defensas, las fallas de marcación. Y cuando finalmente volvió a entrenar, parecía otro jugador, más estratégico, más maduro. Como si el dolor hubiera enseñado lo que el talento solo no conseguiría. Cierto día, el equipo principal tenía un amistoso importante contra un club de la capital. Uno de los titulares se lesionó en el calentamiento, y el técnico, sin opción, miró alrededor y gritó: «Lucas, vas a entrar». El corazón casi se le detuvo. Era el momento que esperó toda su vida, pero también el más aterrador. Cuando pisó el campo, las piernas temblaban. El estadio pequeño parecía enorme. El ruido de la hinchada, ensordecedor. En los primeros minutos, erró un pase, después otro. Las miradas comenzaron a pesar, pero entonces recordó la voz del entrenador Marcos: «Juega con el corazón, no con el miedo». En la jugada siguiente, dominó el balón, giró el cuerpo y lanzó un pase perfecto al delantero, que hizo el gol. El estadio explotó. Lucas gritó, no de euforia, sino de alivio. Ese pase no valía un título ni un trofeo, pero para él valía la supervivencia en el sueño. Tamerkara, parte 5. Los meses siguientes fueron duros. Entrenaba en silencio, dormía poco y comía lo mínimo para ahorrar el dinero de la beca. Mientras los otros chicos salían a divertirse, él llamaba a su madre y decía: «Estoy bien, solo cansado». Pero ella sabía que su hijo estaba luchando no solo contra el sistema, sino contra su propio cansancio. Algunos días pensaba en dejarlo todo. En otros recordaba la mirada del padre, la sonrisa de la madre, la vieja canchita, y continuaba. Un día, sentado solo en el comedor, el técnico se acercó y preguntó: «¿Por qué no te rindes, muchacho?». Lucas lo miró y respondió con calma: «Porque ya vi lo que es rendirse, y no quiero vivir eso de nuevo». El técnico quedó en silencio. En ese momento, se dio cuenta de que allí no estaba solo un jugador. Estaba alguien dispuesto a ir
ir hasta el final. Y así, poco a poco, el niño que reprobó 7 veces comenzó a ser notado. Los ojeadores hablaban de él, los entrenadores observaban más de cerca, y el nombre Lucas Octavo comenzó a circular entre los clubes menores. Pero lo que no sabía es que la prueba más grande aún estaba por venir. Una prueba que no ocurriría en el campo, sino dentro de él. Porque antes de convertirse en campeón del mundo, tendría que perder todo, incluso su propia fe. Parte 6. El tiempo pasó, y el nombre Lucas Octavo comenzó a resonar fuera de los muros del centro de entrenamiento. No porque era el más habilidoso ni el más rápido, sino porque nadie aguantaba tanto como él. Entrenaba cuando llovía, se quedaba después del horario, ayudaba a arreglar el campo y recoger balones. Los técnicos decían: este chico tiene algo que no enseñamos. Fue entonces cuando llegó la invitación que lo cambió todo. Un club de la Serie B del campeonato brasileño quería probarlo por una semana. Nada garantizado, ninguna promesa, solo la oportunidad de probar su valor. Y para alguien como Lucas, una oportunidad era todo. Abordó un autobús viejo, llevando solo una maleta pequeña, unos zapatos simples y el sueño de un país entero. Durante el viaje, recordaba cada etapa, las reprobaciones, la lesión, las noches de entrenamiento en la oscuridad, y pensaba: tal vez sea ahora, tal vez esta sea la octava puerta. Cuando llegó, vio que el ambiente era otro. Estructura, medios, competencia pesada. Los chicos allí eran de categorías inferiores de clubes, venían de familias que podían pagar entrenador particular. Lucas era el extraño en el nido, pero no se intimidó. Sabía que no tenía nada que perder y todo que probar. El primer entrenamiento fue tenso. Las miradas evaluadoras, los cronómetros, las anotaciones de los técnicos. Erró un dominio, tropezó en otro, pero mantuvo el enfoque. Cuando todos comenzaron a cansarse, él aceleró. El asistente técnico comentó: este chico parece movido por voluntad. En los días siguientes fue destacándose, no por los dribles, sino por la entrega. Era el primero en llegar, el último en irse, y cuando un compañero erraba, gritaba: vamos de nuevo, vamos juntos. El entrenador principal observaba de lejos, en silencio. En el último día de pruebas, llamó al grupo y anunció: tenemos cupo para 2, el resto, gracias. El silencio fue absoluto. Lucas sentía el corazón latiendo en el cuello. El técnico respiró hondo y dijo: el primero es el número 7 y el segundo es el octavo. Por un instante no lo creyó. Las lágrimas vinieron antes que la sonrisa. Lo había logrado. Después de años siendo reprobado, finalmente fue aprobado. Naruto, parte 7. El tiempo pasó. Lucas firmó el primer contrato profesional. Salario pequeño, pero con el nombre en el papel y el escudo en el pecho. Llamó a su madre llorando: mamá, ahora es oficial, soy jugador. Del otro lado, la voz temblorosa respondió: siempre lo supe, hijo mío. Dios solo esperó el momento correcto, y el momento correcto llegó. En los juegos de la Serie B, Lucas comenzó en el banco. Entraba en los minutos finales, corriendo como si el mundo dependiera de cada jugada, hasta que un día el titular se lesionó, y el técnico gritó: octavo, es contigo. Entró y cambió el juego. Corrió, marcó, dio asistencia e hizo el gol del empate. La hinchada, que ni sabía quién era, comenzó a gritar su nombre: ¡oh, octavo! ¡oh, octavo! Y en ese sonido escuchó todo lo que siempre quiso escuchar: respeto. La prensa comenzó a hablar de él. Revelación humilde, el chico del octavo intento, de la periferia al campo profesional. Los reportajes contaban parte de la historia, pero solo él sabía lo que había detrás: las lágrimas, los no, las veces que quiso dejarlo todo. Con el tiempo llegó la invitación para jugar en un club grande, un salto gigantesco, pero junto una nueva presión. Ahora el país entero miraba, y el peso de la responsabilidad era enorme. En los primeros juegos sentía volver el frío en la barriga, pero bastaba mirar sus zapatos de fútbol, aún los mismos simples de años atrás, para recordar quién era. No estoy aquí para ser estrella, estoy aquí para honrar el camino. Y honró. En poco tiempo se convirtió en titular. El chico que reprobó 7 veces ahora vestía la camiseta que millones soñaban vestir. Los meses pasaron y lo improbable sucedió. Lucas fue convocado a la selección brasileña. Cuando el técnico anunció el nombre, se quedó sin reacción. Miró al cielo y dijo en voz baja: es para ustedes, mamá, papá, don Seca, profesor Marcos, y para todos los que me llamaron 7 veces. La noticia corrió por el barrio. Las personas que se reían ahora celebraban. La canchita, antes olvidada, se convirtió en punto de encuentro para ver sus juegos. Y cuando entró al campo por primera vez con la amarillina, una lágrima cayó incluso antes del pitido inicial, porque allí no era solo un
jugador. Era la prueba viva de que rendirse nunca es opción. Pero aún faltaba el capítulo final, aquel en que el niño de la canchita se convierte en campeón del mundo. NES, capítulo final. El estadio entero temblaba, las banderas se agitaban, el himno resonaba por el mundo y el corazón de Lucas latía más fuerte que nunca. Allí, en medio de una multitud de 80,000 personas, recordaba el suelo de tierra de la canchita donde todo comenzó. De cada vez que fue llamado fracaso, de cada vez que volvió a casa llorando, jurándose a sí mismo que no se rendiría. Era la final de la Copa del Mundo Sub-20. Brasil enfrentaba a una de las selecciones más fuertes del planeta. Y como el destino nunca bromea, el gol de la victoria dependería justamente de él. El juego comenzó equilibrado. Primer tiempo tenso, 0-0. Lucas corría como si el campo fuera el patio de la infancia, con la misma hambre, la misma garra. A los 42 minutos del segundo tiempo, con el marcador empatado, el técnico llamó desde el banco. «Lucas, ve, es ahora». Entró con los ojos llorosos, miró al cielo, hizo la señal de la cruz y dijo en voz baja: «Esta es la octava, señor, la octava oportunidad que prometí que nunca desperdiciaría». Cuando el balón rodó, parecía que el tiempo se desaceleraba. Un pase, otro, dribleo, centro. El balón quedó a sus pies dentro del área. Un toque, el portero salió, el disparo, ¡gol! El estadio explotó. El mundo entero lo vio, pero en ese grito, Lucas no pensaba en fama ni en títulos. Pensaba en todo lo que vivió para llegar hasta allí. El niño que fue reprobado 7 veces ahora era campeón del mundo. Mientras el equipo celebraba, Lucas se arrodilló en el césped. Las lágrimas corrían. Miró hacia la tribuna y vio entre la multitud la bandera de Brasil ondeando con una frase escrita a mano: «Cree». Octavo era el entrenador Marcos, el hombre que un día le dijo que nadie reprueba para siempre. El corazón se le apretó. No pudo contener el llanto. El pasado entero pasó como una película. El balón desinflado, las pruebas, los dolores, las caídas, las 7 reprobaciones. Y en medio de esa confusión de cámaras, gritos y flashes, Lucas entendió algo que ningún trofeo podía enseñar. El verdadero título no es el que levantas, es el que conquistas dentro de ti. El regreso al comienzo. El campeón vuelve a casa. Meses después, Lucas volvió al barrio donde todo comenzó. La canchita seguía igual. Hoyos, pasto alto y un arco torcido hecho de caño viejo. Pero ahora había una placa de madera pintada a mano. Campo Lucas octavo, el niño que nunca se rindió. Los niños lo esperaban con balón en mano, pidiendo autógrafos. Él los miró y dijo: «¿Saben qué significa esta placa?». Un niño respondió: «Significa que si caemos nos levantamos». Lucas sonrió. «Es eso, el secreto es levantarse». Se quitó los zapatos, pisó descalzo la tierra caliente y comenzó a jugar con los chicos, riendo como antes, porque en el fondo nunca dejó de ser aquel niño de la canchita, solo aprendió a soñar más alto. Más tarde, en una entrevista, el reportero preguntó: «Lucas, ¿qué sientes al ser campeón del mundo después de ser reprobado 7 veces?» Respiró hondo, miró a la cámara y dijo: «Siento que el mundo solo te reprueba hasta el día en que tú te apruebas. Siento que cada no me empujó más cerca del sí, y si pudiera dejar un mensaje, sería este: no importa cuántas veces te digan que no se puede, lo importante es seguir yendo». El silencio se apoderó del lugar. Era imposible no emocionarse. Aquel niño no era solo un jugador, era un símbolo de esperanza para todos los que fueron desacreditados. Y así termina la historia del niño que reprobó 7 veces, pero nunca se rindió en la octava. El niño que salió de la canchita de tierra para levantar una copa dorada ante el mundo. Ahora cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Y si esta historia te inspiró de alguna forma, suscríbete aquí al canal, deja tu like y comparte con alguien que necesita escu.